Hay un punto que no he tocado, que es este de acá, que forma parte de esta clase, que es la fisiología de la mención. No sé por qué la verdad tiene este punto, pero ¿eso qué es? La médula espinal, ¿no? Que son los últimos segmentos de la médula, que son de L1 a L5, S1 a S4. Lo que te quieren tratar de explicar es que tienes dos esfínteres, ¿ya? Cuando tú sabes que puedes retener la orina, ¿verdad? Ya, cuando tienes muchas ganas de orinar, la puedes retener. Pero tienes dos esfínteres, el interno y el externo. ¿Cuál es el involuntario? El involuntario es el interno. Y está inervado por el nervio pudendo, ¿ya? El esfínter externo está inervado por el pudendo, que nace de S2 a S3. Eso no te voy a preguntar porque es una neuroanatomía. Pero el esfínter externo, acuérdate, es el que es voluntario, ¿ya? Es el que te permite retener la orina. Pero hay un interno que está justo por debajo del trígono. Ese de ahí tiene inervación autónoma, o sea, inervación por el parasimpático y el simpático, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dependiendo de qué quieras hacer. Cuando acá lo que tenemos son receptores de distensión, cuando la vejiga se distiende, ya son un tipo de mecanorreceptores, son inervaciones de tipo aferente. La de esto de acá es la vejiga se va llenando de orina. Cuando pasan los 250 mililitros, ya se empieza a estimular estos terminaciones nerviosas aferentes. Recuerda que aferente es aquello que lleva información hacia un centro nervioso y eferente es aquello que lleva una orden o una acción desde el centro nervioso hacia el órgano diario, ¿ya? Entonces, cuando la vejiga se distiende, generalmente por arriba de 250 en varones, las mujeres tienen capacidad de retener más orina que los varones, ellas en 350 incluso. Cuando eso se estimula, viene por acá el estímulo de distensión hacia las astas posteriores de la médula espinal. Recuerda que las astas posteriores son las sensitivas y las anteriores son las motoras. Entonces la información sensitiva viene por acá hasta el asta posterior de la médula. ¿A qué nivel? A nivel lumbar y sacro principalmente. Entonces acá se procesa la información y regresa una respuesta. Esa respuesta será orina, micción. Viene por acá un nervio que sea autonómico, de tipo parasimpático. ¿Y qué va a hacer? Que se relaje el esfínter interno. Por eso es que a veces tú sientes que ya se te sale, porque en realidad ya pasó el esfínter interno. El que está aguantando por todo eso ahí agarrándose es el esfínter externo, ¿ya? Entonces, ¿se entiende? La vejiga se distiende, viene una aferencia que llega hasta el asta posterior de la médula espinal, interpreta esa información y envía una respuesta a través de un nervio autónomo, que vendría a ser el parasimpático. ¿Qué hace el parasimpático? Dos funciones: relaja el esfínter interno y contrae la vejiga, ¿ya? Si tú le haces caso y te vas al baño, pues te relajas, pero ya de manera voluntaria el esfínter externo y sale la orina. Pero si no quieres, porque estás en clase, estás aguantando, contraes el de acá a través del nervio pudendo y retienes la orina. ¿Está bien? Ese es el mecanismo, ¿ya? Entonces, por un lado es la retención y por otro lado es Entonces, ¿cuáles son los nervios que participan? El pudendo para el esfínter externo, que es voluntario, y el parasimpático para la contracción de la vejiga y la relajación del esfínter interno. ¿Está bien? Dicho eso, ahora, mira, esto tú sabes, esto es anatomía, ¿no? Sí. O sea, yo solo necesito que sepas que existe la arteria renal y la vena renal. Y que en el medio está la arteriola deferente. Y hoy día les he agregado uno nuevo que son los vasos renales. Luego sigue por acá. El ejemplo que te he hecho hoy día es con osmolaridad, ¿no? Es el que está acá. Es el ejemplo, creo yo, más práctico y para el tema que hemos querido tocar. Pero lo podemos hacer también con bulimia. Si yo te digo, por ejemplo, un paciente que está desangrando, está perdiendo líquido, y entonces hay menos actividad de los receptores auriculares, aumenta la síntesis
el DH, porque el ADH va a tratar de mantener la volemia. Entonces se puede aplicar el mismo principio. La idea es que el riñón va a concentrar o diluir la orina según las necesidades de agua que tengas. Cuando requieres retener agua, va a concentrar la orina y cuando tengas exceso la va a diluir. ¿Ya? Esto es lo que te explicaba, la corteza, médula interna. Entonces, la osmolaridad, como ves, va a ir incrementándose a medida que nos acercamos a la médula interna. 300, 400, 600. ¿Cuál es el tope? 1200. En otros libros te ponen hasta 1400. Ese es el tope de concentración del sistema tubular renal. ¿Ya? Por otro lado, mira, acá está la aquaporina 1. Pregunta de tu examen probablemente. La aquaporina 1 es el principal transportador de agua en el asa de Henle, en la porción descendente o porción delgada, ¿ya? Luego, en la porción gruesa ascendente del asa de Henle, ¿quién tenemos? El transportador de sodio, potasio, 2 cloro. Bien, sodio, potasio, 2 cloro. Dato importante, ¿qué tipo de fármacos bloquean a este transportador? Yo sé que es fármaco, pero ya puede ser que tiene. Existen fármacos que se les llama diuréticos. Si se les llama diuréticos, ¿hacen que orines más o menos? Más. Se llaman diuréticos, más. Entonces, los diuréticos más potentes son los diuréticos de asa. Porque hay diuréticos que trabajan en el asa de Henle, hay otros que trabajan en el túbulo contorneado proximal, otros que van al distal. Pero los más potentes son los de asa, y entenderás que son los más potentes porque es donde se da el principal mecanismo de la concentración de la orina. Entonces, el más famoso, el que se usa en todos lados, es la furosemida, el que debes haber escuchado. La furosemida es un diurético de asa, bloquea esto. ¿Qué pasa si bloqueo a este? ¿Qué pasa con la osmolaridad intersticial? ¿Ya me entendiste? Disminuye. Si disminuye la osmolaridad intersticial, ¿qué va a pasar con el agua? ¿Sale más o menos? ¿Se reabsorbe más o menos? Menos. Si se reabsorbe menos, ¿qué pasa con la orina? ¿Aumenta o disminuye? Ya te la hice otra vez. Si yo bloqueo este transportador, la osmolaridad intersticial disminuye. Por tanto, la fuerza impulsora para que el agua se reabsorba aumenta o disminuye. Disminuye. Si reabsorbes menos agua, ¿qué pasa con la orina? Aumenta. Sí, se diluye, pero el volumen aumenta porque estás reabsorbiendo menos agua. Por eso se llama diurético, pues, ¿no? Porque estimula la diuresis. ¿Se entiende? ¿No te perdiste? Sí. ¿Entendiste? Porque te veo pues. Otra vez. Viene la furosemida. Bloquea acá. Ya. ¿Qué pasa con la osmolaridad intersticial? Disminuye. ¿Todos entienden que disminuye la osmolaridad? Ya. Si la osmolaridad intersticial disminuye, ahora vamos por acá, al asa, a la porción descendente. Si hay menos osmolaridad en el intersticio, el agua sale del túbulo más o menos. Menos. Entonces, ¿dónde se queda? En el túbulo. Y entonces va a haber más orina. Y la orina va a ser más diluida. Y aparte vas a producir más orina. Por eso es que los diuréticos te hacen orinar más. Si no la prueba, completa una furosemida de 20 hoy día, vas a ver cómo orinas todo el día. Ya. Por otro lado, los transportadores de urea. Acuérdate, A1, A3 es acá. Y el A2 es, acá no está en este dibujito, pero está por acá, es en el asa, ¿ya? No te olvides, acá es la aquaporina 1, acá es el receptor A1, A3 de urea y acá es el A2. Y la aquaporina 2 y 3 están acá, en los túbulos colectores. Ya, la aquaporina 2 a 4 está en los túbulos colectores también, pero de la médula interna. No te olvides, aquaporina 1 acá, 2, 3, 4 en los túbulos colectores. Este es un ejemplo en el cual hay ingesta alta de agua, ¿no? Lo que ya te expliqué, ¿no? Visto en un diagrama. Si tengo ingesta alta de agua, tendré entonces una diuresis acuosa. ¿Ya? Si tengo más ingesta de agua,
tendré una diuresis acuosa. ¿Por qué? Porque si tengo ingesta alta de agua, ¿qué pasa con la osmolaridad plasmática? Disminuye. El ADH disminuye. Por tanto, si hay menos ADH, hay menos osmolaridad intersticial. Por tanto, menos reabsorción de agua y tendré una orina diluida. Por eso dice diuresis acuosa. ¿Ya? Bien. Y esto de acá es para la urea. Acá olvidaron ponerle el título. Por acá viene el negro, acá el 100% de la urea. Una buena parte de la urea, casi la mitad, se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. El otro llega hasta el asa de Henle. Una vez que llega al asa de Henle, o sea, te queda la mitad. Y tú me dices, ¿pero por qué acá dice 100 otra vez? Porque te dije que sigue avanzando su camino, pero luego por estos transportadores A1, A3, vuelve a salir el ejercicio. O se vuelve a meter acá a través de A2 y vuelves a tener el 100% de lo que quedó. Y así se recicla. Al final, ¿cuánto solamente se pierde? Cerca del 15%. ¿Ya? Ahora, en las personas que tienen enfermedad renal crónica, en ellos aumenta la urea y la creatinina. ¿Por qué aumenta la urea? Si es entendido. Porque una persona que tiene enfermedad renal crónica ya de largos años, la urea, tú le tomas la urea y está incrementada. No hay la reabsorción. Por falta de reabsorción. Una mala reabsorción a nivel del túbulo. Porque las personas con falla renal crónica pierden la capacidad pierden la función renal como obviamente, por eso se llama insuficiencia renal, y una de las funciones del riñón es concentrar la orina o diluir la orina. Entonces lo que está afectado es el sistema de reciclaje y de contratransporte de la urea. Por tanto, ya no se va a hacer este círculo completo, sino que se va a quedar más urea en sangre, por eso es que va aumentando progresivamente. Y esto de acá ya tiene que ver con la última clase, pero vamos a dar solo algunos acápites que hoy quiero que queden fijos para que la otra semana sea más rápido. Uno, chicos, la urea entonces se reabsorbe el 50% en el túbulo contorneado proximal. ¿Está bien? ¿Todos se acuerdan? Grábenselo. Bien. La glucosa se absorbe el 100% en el túbulo contorneado proximal. Mira, pero acá dice proximal, célula del túbulo proximal. La glucosa se reabsorbe el 100% en el túbulo contorneado proximal, el 100%, a través de un cotransportador de sodio. ¿Ya? Los aminoácidos se reabsorben también, casi el 100% de los aminoácidos y de la glucosa se reabsorben en el túbulo contorneado proximal a través de un cotransporte de sodio. ¿Ya? Bien. Para la otra solo abocarse a la acidosis del sodio. ¿Ya? ¿Nadie se va a olvidar? Aminoácidos y glucosa 100% en el proximal ligado a un cotransporte de sodio. No te olvides, por favor. El bicarbonato. Ya es mejor lado. Luego tenemos el túbulo distal. Ya te enseñaré otro porque no se va a hacer complicado. Pero acuérdate, el túbulo contorneado proximal, 100% de aminoácidos, 100% de glucosa, ligado a un cotransporte de sodio, 50% aproximadamente de la urea. Bien. ¿Qué más te iba a decir? Ah, ya. Y entonces, ¿qué pasa con los diabéticos? Porque en ellos hay glucosa en la orina, ¿no? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Y yo te acabo de decir que el 100% de la glucosa se reabsorbe en el túbulo proximal. ¿Qué pasó entonces? Que es un mecanismo que se satura, ya por arriba de 180 se satura. O sea, si tú tienes más de 180 de glucosa en sangre, este mecanismo de transporte de glucosa está saturado. Es como si tú quisieras, es como si tienen las glucosas y ya no encuentran buses para poder ser transportados. Llegas acá a la estación, ya no hay buses, te quedas dentro del lúmen. Y ya pasas hacia el asa de Henle y el túbulo contorneado distal. ¿Y ellos absorben glucosa? No. Por tanto, es que por arriba de 180 ya la glucosa pasa a la orina. Ya, cuando encuentren glucosa en la orina es porque tienen picos de glucosa por arriba de 180. Ya es un mecanismo saturable. Y todo eso ya es parte de la acidosis. Eso ya te enseñé la otra semana Bueno, la otra semana cuando jugamos de acuerdo. Mira, ¿cuándo pueden? A ver,